Tierra, un espacio para los libros y la poesía. Es un grato honor estar con ustedes de nuevo en este su programa Levitando Bajo Tierra, un espacio para los que flotan en el subsuelo por debajo de la raíz misma de la palabra. Nuestras líneas se encuentran disponibles si quieren comunicarse con nosotros o si también desean enviarnos sus mensajes, lo pueden hacer a través de nuestro correo levitandobajotierra@gmail.com, y también nos encuentran a través de las redes sociales Facebook, Twitter o YouTube. El día de hoy me acompañan en este viaje por la carretera Nando Cho, o más conocido como Nandito, en la reciente atmósfera cultural del Bajo Texas. Nandito acaba de publicar su poemario Sexo Poética. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás, Rupertino? Muy bien, feliz de estar hoy levitando bajo tierra con ustedes, levitando bajo el desierto, Rupertino. Es muy agradable que estés acá, Nandito, pero también está con nosotros Caronte, que veo como recién llegado del más allá. Caronte, ¿cómo está usted? Agotado un poco, tiene usted razón, advenido del más allá a través de líquidos caminos, pero hoy será un placer recorrer con ustedes los senderos trazados por la poesía de Ayn Waldman. Plasme saludarlos a todos ustedes y a nuestros amables oyentes. Y también contamos con la presencia de Carlos, el genial algoritmo creado en 1987 y que tiene la capacidad de construir poemas matemáticos y algebraicos. Carlos, ¿nos escucha? Muy bien, Rupertino, los saludo aquí, acompañándolo y acompañándolos en este viaje a través de la poesía. Muchas gracias por su invitación. Y junto a ellos, quien les habla, Rupertino Vanegas, investigador y escritor de su programa Levitando Bajo Tierra, en donde estaremos hablando, dentro de nuestro ciclo de poesía femenina, de la escritora Ayn Waldman. Comencemos. Ayn Waldman nació en Melville, Nueva Jersey, el 2 de abril de 1945. Es una poeta estadounidense, activista y feminista. Hace parte de la segunda generación de escritores del beat. Aunque de niña estuvo en New Jersey, creció en Nueva York. Se graduó de la Universidad de Bennington en 1966. Con más de 40 libros publicados, ha sido miembro de colectivos experimentales de poesía y otros grupos por donde han transitado los autores más representativos de la poesía norteamericana de las últimas décadas. Asimismo, junto a figuras del beat como Kerouac o el mismo Ginsberg, ha realizado aportes importantes en donde se recoge, por medio del trabajo de distintos artistas plásticos y escritores, manifiestos, entrevistas y ensayos que recogió en sus primeros años. En 2011 fue elegida miembro de la Academia de Poetas Americanos. Pero me gusta que Caronte hunda su remo aquí en el pavimento y que ojalá nos pudiera compartir algo más sobre Ayn Waldman. Adelante. Comenzamos a recorrer este camino un tanto extraño para mí, ya que estoy habituado a los caminos líquidos, pero dentro de el sendero que ha recorrido Ayn Waldman
quisiera señalar algunos aspectos que me parecen relevantes. La poeta recuerda que visitó por primera vez México por allá en el año de 1965 y nos dice ella misma: era adolescente y tuve que violar la ley para poder venir a México porque necesitaba el permiso de mis padres. Al no contar con dicho permiso, tuvo que salir ilegalmente de su país e ingresar ilegalmente a México. Entonces conocía algo ya de la literatura mexicana, como la obra de Octavio Paz, y había leído En el Camino de Kerouac, cuyo final se desarrolla en México. Además de que algunos de los poetas beats habían vivido aquí. México es por lo tanto muy importante y es un elemento crucial en la obra y en la vida de Ayn Waldman. También quisiera señalar que en esos años tuvo un gran deseo por conocer el mundo y esa fue la razón por la que viajó a India y a Marruecos. Nos dice la poeta: crecí con un impulso hacia la aventura y el deseo de acercarme a poéticas y artes que estuvieran fuera del canon. Para mí fueron importantes los pintores de la escuela de Nueva York como Pollock y William de Kooning, los expresionistas abstractos y también las pintoras mujeres que eran menos conocidas. Las artes visuales son muy importantes para mí y por supuesto el jazz fue parte de mi herencia. Esto debido a que su padre, el pianista John Waldman, fue un músico muy importante dentro del género del jazz. Y para finalizar, con respecto a la poesía de Ayn Waldman, quisiera mencionar lo siguiente. Ella emplea una poética documental y de archivo para transmutar y erradicar esa voz única, la voz del poder, y así diluirla y vaciarla. El poema es entonces la reunión de otras voces humanas y no humanas, dentro de las cuales la voz del poeta es solamente una más. Entonces, esto nos permite apreciar que la obra de Ayn Waldman está fuertemente influenciada no solo por el arte mexicano, sino también por unos referentes musicales, pictóricos y cinematográficos que han trazado líneas de ruta decisivas en la configuración de su obra. En alguna entrevista, Ayn Waldman decía que veía a la generación beat como un rizoma, al estilo de Deleuze y Guattari, o como una zona temporal autónoma. Sin embargo, decía que no quería que la llamaran una mujer beatnik, ni que la emparentaran con el Sputnik. Y al preguntársele por la institucionalización de la literatura de la generación beat por parte de programas académicos, afirmaba que el avant-garde y los experimentos han tenido que pasar por las academias para sobrevivir. Esto en relación al invaluable material que se conserva en audio, video, fotografía y textos que hay alrededor de la generación beat y que ella misma fuera capaz de recoger a lo largo de su carrera. Por otro lado, si nos preguntáramos a dónde han ido a parar las mujeres de la generación beat, nos encontraremos con la respuesta de otro miembro del grupo, Gregory Corso, que en 1994 decía: hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, sus familiares las encerraban en manicomios, se les sometía al tratamiento por electroshock. En los años 50, si eras hombre, podías ser un rebelde, pero si eras mujer, tu familia te encerraba. Hubo casos, yo las conocí. Algún día alguien escribirá sobre ellas. Y es en esa línea que podemos encontrar valiosos esfuerzos por revivir el legado de varias mujeres de la generación beat en recopilaciones poéticas recientes, en donde se muestra la faceta poética de las mujeres de la generación beat. Sin embargo, cabe recordar algunos de los casos más dramáticos de esta generación.
Uno de ellos fue el de Eliza Cowen, quien fue la primera amante de Allen Ginsberg y quien después de suicidarse, sus familiares decidieron quemar toda su obra por tener referencias al sexo y a las drogas. Y tal vez el caso más trágico fuera el de Joan Vollmer, a quien el propio Burroughs le quitaría la vida cuando jugaban a Guillermo Tell. Pero los quiero invitar a que escuchemos el poema El corredor del bardo de la genial Ayn Waldman en la voz de Nando Cho o Nandito, para traer un poco del legado de las mujeres de la generación beat aquí en Levitando Bajo Tierra. La letra excavada. El corredor del bardo. Yo tenía mi ego y 2 gramos de hachís. Me senté en un corredor de luz fantasma, en un lugar luctuoso, en un corredor estrecho como un alajero, un espacio, corredor, ciudad de noche, un corredor criatura, corredor de pirámide, poder del sueño. Bien, yo tenía mi ego y 2 gramos de hachís. Me senté en un corredor tolteca, en un corredor de danza chamánica del adiós, en un corredor de gran tormenta de polvo, en un corredor del plenum subatómico, en un corredor del bardo. Yo tenía mi ego y el corazón herido. Me senté en el corredor del beduino iracundo, en un corredor con paisaje de villa miseria, un corredor demonio cortándome el aliento, en un corredor marcado por una guerra atroz. Y bien, yo tenía mi ego y 2 gramos de hachís. Me senté en un corredor de sol desvaído, en un corredor de dolor neurálgico, en un corredor de luz viva, corredor del bardo, poder del sueño. Yo tenía mi ego y el corazón anhelante. Me senté en un corredor campo de Buda, en un corredor pragna paramita, en un corredor del continuum sin fin del Bodhisattva, en un corredor de mujer alzándose en el este, en un corredor de pirámide, poder del sueño. Yo tenía mi ego y quería cantar. En un corredor jamás dormí de esa manera, en un corredor resoluto, en un corredor cetro de las deidades, en un corredor trasciende esta pasión, en un corredor mantra furioso, en un corredor desgastador de sílabas, en un corredor del bardo, rugir, rugir, rugir. Después de teletransportarnos por las ondas sonoras e imágenes que nos propone Ayn Waldman y que transitan entre el misticismo callejero y la iluminación en medio de un cruce de caminos, pasemos a nuestro segundo segmento. A profundidad. Tengo que preguntarle a Carlos, ¿qué opinión le deja el poema de Ayn Waldman? Adelante, le escuchamos. Para mí, este poema es la expresión psicodélica de Waldman, quien, en un viaje experimental, muy al estilo de las exploraciones de los poetas beat, nos logra ubicar en un espacio que no por ser alucinante deja de retratar una perspectiva de la realidad. No es gratuito que en el mismo título se aluda a bardo, pues este término refiere a un poeta de los antiguos celtas.
Del mismo modo, la palabra tibetana bardo significa literalmente estado intermedio, estado de transición. Antarabhava en sánscrito. Un estado de existencia entre dos vidas en la tierra. De esta manera y tomando como punto de partida el título, El corredor del bardo, podemos decir que el poema nos habla de un espacio intermedio. En el poema, este espacio intermedio no tiene unas características físicas determinadas, o acaso las que pudieran tener un espacio más pequeño que un cofre, sino que está caracterizado por la palabra exaltada. Por la palabra poética afectada que evoca un no lugar que al mismo tiempo todo lo contiene. Este espacio intermedio está caracterizado por una tristeza, dolor o luto, acaso un adiós, o un nunca más. Por un paisaje demoníaco que corta el aliento, por las imágenes de enormes desiertos transitados por nómadas árabes, y que han perdido intensidad. La intensidad que muy bien se experimenta en la noche de un desierto o en la noche de una ciudad y de luces fantasmas. Pero este espacio intermedio no se caracteriza solamente por una descripción, digamos, oscura que determina, ocupa o colma esta realidad afectiva. También, oscila entre una experiencia metafísica, mística o espiritual. La referencia a un vocabulario iniciático evoca que este espacio intermedio también es camino de sabiduría, también es perfección de la sabiduría como forma perfeccionada de la naturaleza, de la realidad. Términos como Prajna Paramita o Bodhisattva evocan un puente que conduce por el camino de Buda. Un camino caracterizado por las partículas lingüísticas Bodhi que significa supremo conocimiento, y Sattva que significa ser. Ser en el conocimiento. De esta manera postulo que el poema El corredor del bardo manifiesta que la poesía también es un camino que transita guerras, polvos y dolores interiores y mientras lo hace encuentra no lugares de sabiduría, vacuidad y danzas místicas que rugen entre sílabas desgastadas. Bueno, pues bien, ya lo hemos escuchado. Ese es el análisis o la interpretación que hace Carlos. El genial algoritmo creado a finales de la década de los 80 en los laboratorios clandestinos que, según algunos dicen, tenían algunos grupos secretos en el barrio Teusaquillo por aquel entonces, y que finalmente ha sido capaz de crear las más ingeniosas obras poéticas de nuestros tiempos con su poesía algebraica. Pero quisiera que fuera el mismo Caronte o Nandito, si me lo permiten, que nos regalaran su apreciación sobre estas palabras de Carlos. Siento una inquietante sensación de que esta maquínica voz que se hace llamar Carlos toca un punto neurálgico de la creación humana. Es el hecho de que el pensamiento puede propender a la develación del mensaje poético, toda vez que en las palabras de Carlos parece retumbar un impulso racional que, sin embargo, abre caminos que nos llevan al corazón del poema. Porque aquí la comprensión del poema potencia la expresión poética y nos es posible percibir ese estado de levitación interdimensional al que nos transporta Ayn Waldman. Es la poeta entonces aquí como el bardo antiguo que canta el espíritu de Quetzalcóatl en los pasillos del peyote sagrado y que repta por el templo de la palabra. Parece entonces que el pensamiento y la intuición poética convergen en el pasillo del bardo, desde donde se escrutan los caminos que ha de transitar el ser humano. Si me preguntan qué pienso de este poema, me da la impresión de que se trata de una calada de embelecos, donde las deidades son combustiones de hachís y poesía espontánea, circular. De este modo, la ceniza de la vida se queda anudada en los bolsillos del lector, del mismo modo que los alucinógenos y la mendicidad de una ciudad cualquiera, en la que se desencuentran emociones tácitas, nacen y mueren
en un subterráneo de medianoche. Las alusiones de intención vedanta hinduista, tema que ya tocó Carlitos con su neutralidad, pues solo para decir que llevan el ejercicio de la escritura a una especie de práctica ritual y religiosa que hace del poema una oración de alucinante adormilamiento vago. Luego no ignoramos si Waldman descubrió una línea samkhya o de corte naturalista que no construye ídolos en la práctica, sino hallazgos físicos que la palabra no logra. El corredor del bardo trata de una confusión a la que recurren quienes se encuentran en los alucinógenos, portales que la poesía por sí misma logra. Luego reconozco un hipismo truculento en la sordidez de un ambiente que evoca impactos arqueológicos milenarios revueltos con prácticas capitalistas, consumista y hostil. Entonces lo que encuentro es un desequilibrio y es un acierto para la poetisa, pues quizás en el desfase, el exceso y el descubrimiento de otras culturas no occidentales encuentra una puerta que al cruzar se derrumba, pues es una visión que mezcla unas y otras ideas contenidas a consecuencia del mundo interior, la memoria, la marihuana, lo que hay fuera de nosotros y la tiniebla. El corredor del bardo es una invocación suicida de corte científico especulativo que se desarrolla fácilmente de camino a un ascensor en tiempos de Xoloitzcuintli y escrito sobre papel con humedad de drenaje, cuyo halo alucinado retrata a los consumidores que encuentran sus fantasmas en cada una de sus caladas babosas cuando succionan de sus canutos el tiempo perdido. Allí, en el corredor, donde las ratas se pasean de noche, con el misterio de las sombras y la fuerza de quienes logran alargar sus cuerpos desde un estado psíquico o maníaco depresivo. Corredores donde se afirma la mano dura, el delito, el abuso, debajo de los hogares donde millones de familias duermen con sus sueños de máquinas, en casas de madera o rascacielos que permiten ver las nubes rojas de la cotidianidad esclavista. La poetisa en su viaje lumpen de neón descubre el robo y la erosión, alucina con invocaciones a Siddhartha Gautama, vocaliza erradamente un mantra y con sus dos manos, cual mudra de atrofias, escribe estas páginas de silencios movedizos. Es evidente que se trata de un poema para leer mientras caminamos mareados y trastabillando. Un no lugar, lo decía Carlitos, lo digo otra vez, para los más prevenidos, donde solo los ruidos de los pasos, las bisagras de las bóvedas, la voz de los dolientes de la paleontología, los murmullos y engranajes de un presente épico, constituyen el paisaje de un ambiente rudo, lúgubre y yermo, en el cual Anne Waldman vocaliza una confusión en luna llena, como una loba que aúlla desde la punta de una pirámide de Manhattan, retratando una arqueoantropología imposible. ¿Acaso en el poema sus frases son succiones de ansiedad y zozobra en mitad de un corredor demacrado que se encumbra cuando escribimos con la herida que se marca dentro y fuera de nosotros, de día y de madrugada? Tengo la impresión de que Nando, o Nandito como le conocemos, y Caronte se bambolean en la cuerda floja que ha extendido Carlos, nuestro genial algoritmo, a través de la realidad virtual en donde nos encontramos. Y quizás Nandito muestra su aprecio e incluso ya lo veo jugando con Carlos a formular cálculos poéticos imposibles. Por otro lado,
Caronte muestra su desconfianza, creo yo, a esta máquina absurda que es Carlos y que con solo oprimir unos botones nos muestra de qué está hecha la piedra en bruto de la poesía. Y es que el algoritmo de Carlos ha hecho un barrido por el poema hasta mostrarnos una radiografía del mismo. Y Caronte, por su parte, creo yo, ha iluminado con su lúgubre luz el abrecaminos que potencia la experiencia poética. Creo que a Nando le incomodan un poco estos embelecos de la razón, a los que creo que considera sofismas para alucinados. Pero sin más, pasemos a nuestro tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional. El poema y el espíritu de la poesía de Waldman me evoca las imágenes de los jóvenes norteamericanos que desde los años 50 se entregaron a una búsqueda de algo que no implicara las condiciones sociales que les proponían sus padres. Condiciones que por cierto implicaban tedio, monotonía y productividad. Estas búsquedas se hicieron a partir de viajes experimentales con sustancia psicoactiva, pero también viajes y recorridos geográficos del territorio norteamericano, como en el caso de Kerouac en el Burroughs. Una generación marcada por estos tránsitos. Pero específicamente el poema de Waldman me evoca algunos de los vídeos del grupo musical de rock progresivo Tool, sobre todo el video Vicarious y también el video Parábola. En estos vídeos podemos ver los corredores fractales de la conciencia enmarcados en ambientaciones místicas y muy relacionadas con la estética del artista psicodélico Alex Grey. Estos dos vídeos fueron realizados por Brian Jones, quien también es el guitarrista de la banda, inspirado por el artista psicodélico. Alex Grey es reconocido por su obra Sacred Mirrors. Se trata de una serie de 21 pinturas que lleva a los espectadores a un viaje a través de la naturaleza corporal, mental y espiritual del ser humano a través de su técnica multidimensional en la cual se plantea la radiografía de las diferentes capas de la realidad. Si me lo preguntan, nuestro amigo Carlos, el genial algoritmo, me hace recordar aquellas leyendas de Homero, en donde los autómatas eran utilizados hace más de 4000 años en los templos de Egipto y de Grecia. Esos autómatas, estatuas parlantes y articuladas, servían para la hechicería o las pruebas de los novicios. Solo algunas vagas descripciones permiten aún hoy apreciar los conocimientos técnicos de estos sacerdotes mecánicos. Les quiero recordar que nos encontramos en Levitando Bajo Tierra. Ya se aproxima nuestro cuarto segmento y nuestros invitados están ansiosos por tomar la palabra. Correspondencia de alto rendimiento. Anciano hombre del mar, con unos tragos ya en la cabeza, decido escuchar el programa y pues créanme que me sumergen en esas aguas profundas de las letras donde no podemos nunca obviarlas y siempre vamos a andar en ellas. Bien saben que la actitud de bruma como siempre encanta a aquellos que de vez en cuando nos paseamos por los senderos no tan luminosos y grotescos, pero como siempre embriagantes, donde como Bretón y todos aquellos que amarraban sus zapatos para montar el tranvía y luego desatar una ira de letras, seguían en ese tranvía sin término fijo. No dejo de felicitarlos por el asunto que están montando. Me parece un grito del más allá. Y pues, avanti, que continúe, que sigan así. Un saludo. Este era el mensaje de uno de nuestros
oyentes, quien hace referencia al programa de André Breton que transmitimos en ocasiones anteriores. Desde aquí le enviamos un abrazo particular a este oyente y por mi parte me despido. Ya saben ustedes, el tiempo en radio es demasiado corto. Espero que alguna señal haya llegado desde el Nirvana o desde alguna otra parte. Yo me embarco de nuevo en algún bus o en algún tren que me lleve hacia ningún destino. Los dejo con Caronte. En palabras de Lucía Hinojosa, Anthropocene Blues, de la poeta, activista y feminista estadounidense Ayn Waldman, es un poema escrito en 2017 en respuesta a la creciente evidencia del daño y desbalance ecológico que la intervención humana ha causado en el planeta. Es una antioda a la tragedia del antropoceno, representando la ignorancia, la violencia y la falta de interés colectivo por cuidar nuestra relación con la naturaleza. Este trabajo reúne eventos como amenazas nucleares y pactos entre grandes poderes políticos para retratar la urgencia de esta crisis. Ahora bien, quiero compartir con ustedes en la traducción de Ricardo Migueles el poema Blues Antropoceno. El sonido quita territorio al clima y mi amor se cuelga de ti, canta para ti. En la nueva atmósfera, dentro de una tragedia del antropoceno. Nada no capturado por la mano del hombre. ¿Podremos resistir? ¿Será que fallaremos en salvar el mundo? Soñamos réplicas de nosotros mismos, frágiles, inservibles, robóticos pensamientos burbuja. Dentro de la sombra de una inminente posibilidad de despertar, se avecina este año nuevo. Podría ser un antropoide asustado del bosque, lento en desarrollo, ahora infantilizado, muy parecido a nosotros, estresado, mas tal vez listo para resistir este escenario. El bosque hizo el mono y la cueva y la estepa, el humano. Y ahora, ¿qué nos hace más flexibles, más humanos? ¿Aflicción climática? ¿Una feroz ternura hacia la destrucción de nuestro mundo? ¿Preguntas o acciones? Mi amor por ti te canta, mundo. Tengo esos antropocenos. Blues Antropoceno. Gracias por acompañarnos a recorrer este camino de la mano de Ayn Waldman y esperamos contar con su levitante presencia en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Levitando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía.